Adéntrate en un mundo donde la historia y la leyenda se entrelazan. Un mundo donde un solo apellido ha dejado huella durante siglos, marcando el rumbo del poder, la riqueza y la intriga, los Rothschild. Desde un humilde barrio judío en Frankfurt, Mayor Amsab Rothschild construyó un pequeño negocio de comercio de monedas que con el tiempo se transformó en un imperio bancario con presencia en las principales capitales de Europa. Sus hijos se dedicaron a negociar bonos estatales, financiar la construcción de canales y ferrocarriles, e incluso a apoyar económicamente a naciones en guerra, todo esto envuelto en un aura de misterio y discreción. Las majestuosas residencias de la familia y sus legendarias colecciones de arte los convirtieron en íconos culturales. Sin embargo, su costumbre de casarse entre parientes y mantener una estricta reserva sobre sus asuntos personales alimentó toda clase de rumores y teorías conspirativas. Hay quienes afirman que los Rothschild poseen fortunas secretas valuadas en billones o que manejan los hilos del mundo en las sombras, pero los historiadores presentan una visión más equilibrada, un legado forjado con filantropía, gestión prudente y una aguda visión empresarial. Así, los Rothschild lograron convertir una riqueza reciente en una dinastía duradera que ha sobrevivido a imperios caídos, revoluciones violentas y cambios en el mapa geopolítico mundial. Porque detrás de cada susurro conspirativo hay una historia real de resiliencia, adaptación e influencia. ¿Cómo pasaron los Rothschild de ser dinero nuevo a convertirse en dinero viejo? Todo comenzó con Mayor Amsab Rothschild, nacido en 1744 en la Judengasse de Frankfurt, un estrecho y amurallado barrio judío donde sus habitantes vivían bajo constantes restricciones. Los edictos de la ciudad limitaban el número de matrimonios permitidos entre judíos y restringían su salida del gueto, marcando profundamente la juventud de Mayor. Registros del Museo Judío de Frankfurt muestran cómo los angostos callejones de la Judengasse fomentaban una intensa vida comunitaria. En ese entorno, Mayor comenzó a destacarse comerciando con monedas raras, antigüedades y metales preciosos, un oficio especializado que requería precisión, discreción y una gran astucia. Aunque hoy podría parecer un negocio menor, en el siglo XVIII era una vía directa hacia la élite, ya que las monedas raras eran altamente valoradas por la aristocracia europea y quienes las comerciaban accedían a círculos nobles. El talento de Mayor pronto atrajo la atención del príncipe Wilhelm de Hesse, una figura poderosa dentro del Sacro Imperio Romano. Según cartas y diarios conservados en el Archivo Rothschild de Londres, su relación con el príncipe fue más allá del simple comercio de monedas, convirtiéndose en una forma rudimentaria pero eficaz de financiamiento privado para nobles. Ese modelo marcó el inicio de una estrategia clave que definiría a los Rothschild, ser imprescindibles para los poderosos, manteniendo al mismo tiempo una absoluta discreción sobre el alcance real de sus servicios. Muchos historiadores consideran que aquí nació la inclinación familiar por el secreto. En una época de alianzas frágiles, monarquías inestables y conflictos bélicos frecuentes, saber manejar capital en silencio era un valor escaso y muy codiciado. Uno de los movimientos más decisivos de Mayor fue transformar sus éxitos comerciales en una red bancaria familiar. Al final del siglo XVIII, tenía 5 hijos: Amsel, Salomón, Nathan, Kalman, Carl y Jacob James. Como lo destaca la Enciclopaedia Britannica, Mayor tomó la audaz decisión de enviar a cada uno de ellos a un centro financiero distinto de Europa. A diferencia de otras familias de comerciantes, que se limitaban a abrir sucursales independientes, los Rothschild diseñaron una estrategia unificada de marca familiar. Cada hijo fundó su propia entidad bancaria y tejió alianzas con las élites regionales en Austria, Francia, Gran Bretaña y más allá. Según cuenta Niall Ferguson en The House of Rothschild, esta estructura interconectada fue mucho más allá de lo que cualquier banco multinacional lograba entonces. Funcionaba como una red de empresas fraternales unidas por la sangre y una visión compartida. De todos los descendientes de Mayor, quizás el más destacado fue Nathan Mayor Rothschild, quien estableció su sede en Londres. Para 1809 ya había ganado una sólida reputación como hábil comerciante. Medios como The Economist subrayarían años después el papel clave que desempeñó en la financiación de los esfuerzos británicos durante las guerras napoleónicas. Parte de su éxito residía en una red de comunicaciones que superaba a la de los propios mensajeros del gobierno. Gracias a emisarios y representantes de la familia Rothschild, Nathan recibía información militar y política antes que casi cualquier otra persona en Europa. Gracias a esta ventaja informativa,
Nathan podía anticiparse a las necesidades de endeudamiento del gobierno británico y predecir el comportamiento de los consols, los bonos del Estado, antes incluso que el propio mercado financiero londinense. Uno de los episodios más célebres gira en torno a las consecuencias de la batalla de Waterloo en 1815. Existen muchas leyendas al respecto, algunas de las cuales aseguran que Nathan manipuló deliberadamente los precios de los bonos fingiendo tener noticias exclusivas sobre el resultado de la batalla. Sin embargo, las versiones más confiables, como las publicadas por The Guardian, señalan que la verdadera ventaja de los Rothschild fue su acceso a información rápida y precisa. Es probable que sus mensajeros hayan confirmado la derrota de Napoleón antes que cualquier otra fuente, permitiendo a Nathan moverse con agilidad en el mercado y tomar posiciones ventajosas en bonos. Aunque algunos interpretan esto como un caso de uso dudoso de información privilegiada, historiadores como Niall Ferguson y el mismo periódico sostienen que fue más bien una combinación de inteligencia anticipada y estrategia comercial, perfectamente válida bajo las leyes de esa época. Con el fin de la era napoleónica, los Rothschild no se conformaron con las ganancias de la guerra. Por el contrario, diversificaron sus inversiones hacia proyectos de paz, especialmente en infraestructura. Uno de los ejemplos más emblemáticos fue su apoyo financiero al desarrollo del sistema ferroviario en Austria. Salomón Rothschild, quien operaba desde Viena, desempeñó un papel fundamental en la financiación de las ambiciosas obras ferroviarias del emperador, impulsando así la industrialización en Europa Central. Mientras tanto, James Jacob Rothschild en París lideró importantes acuerdos de préstamos gubernamentales en Francia y respaldó la creación de instituciones públicas. También desempeñaron un rol clave en la construcción del Canal de Suez. Según documentos de la Autoridad del Canal de Suez, el capital aportado por los Rothschild fue decisivo en momentos críticos, ayudando a sostener el proyecto en medio de las tensiones entre Francia, Gran Bretaña y Egipto. Su implicación fue tan significativa que eventualmente les valió el reconocimiento formal por parte de varias casas reales. En 1817, el emperador Francisco I de Austria les concedió el título de barones, y en Gran Bretaña, para 1885, ya contaban con posiciones dentro de la nobleza, integrándose completamente a la aristocracia victoriana. Estos honores, registrados oficialmente en listas nobiliarias, representaron el paso definitivo de la familia de ser simples millonarios externos al círculo aristocrático a convertirse en parte esencial del viejo orden europeo. A través de inversiones en bienes raíces, apoyo a las artes y una sucesión dinástica cuidadosamente diseñada, los Rothschild se convirtieron en el modelo por excelencia de cómo una familia de nuevos ricos podía ascender al estatus de nobleza tradicional en tan solo unas generaciones. Paralelamente a su influencia financiera, los Rothschild asumieron un papel filantrópico similar al que tradicionalmente desempeñaban las casas nobles. Patrocinaron museos, promovieron iniciativas culturales y financiaron expansiones académicas. En Waddesdon Manor, actualmente gestionado por el National Trust, se conservan registros que muestran cómo diversos miembros de la familia reunieron colecciones de arte con gran esmero, muchas de las cuales fueron posteriormente donadas a museos públicos. Estas acciones no eran meras excentricidades, sino parte de una estrategia meticulosa para ganar estima pública y consolidar el nombre Rothschild dentro del patrimonio cultural europeo. En esencia, replicaban el comportamiento de los antiguos príncipes que usaban el mecenazgo artístico para afianzar su legitimidad. Así, el apellido Rothschild, inicialmente vinculado al mundo de las finanzas, también comenzó a resonar en el ámbito de la cultura y la filantropía, como sinónimo de prestigio y responsabilidad social. Otro componente fundamental en su transición hacia el estatus de viejo dinero fue su política matrimonial. A lo largo de generaciones, los Rothschild practicaron con regularidad el matrimonio entre primos, una táctica que combinaba la fidelidad familiar con la estrategia económica. Según la US Virtual Library, estas uniones consanguíneas permitían mantener bajo control interno los bienes familiares, desde propiedades y obras de arte hasta acciones bancarias, limitando al mínimo la posibilidad de injerencias externas. Aunque en el París o la Viena del siglo XIX estos matrimonios generaban rumores, algunos comparaban a los Rothschild con los Habsburgo o los Borbones, dinastías también conocidas por casarse entre sí para preservar la herencia. El plan funcionó. La familia redujo al mínimo la aparición de herederos ajenos al linaje, evitó disputas legales y mantuvo intacta su fortuna. Esta unidad contrastaba notablemente con otras familias comerciales rivales, que a menudo se veían debilitadas por conflictos internos y divisiones hereditarias.
Además de su influencia en el mundo financiero, los Rothschild expandieron sus inversiones hacia otros ámbitos. A finales del siglo XIX, distintas ramas de la familia adquirieron lujosas propiedades, fundaron viñedos, el más emblemático siendo Chateau Mouton Rothschild en la región de Burdeos, y reunieron vastas e influyentes colecciones de arte. Según reportajes del Financial Times, muchas de estas propiedades, inspiradas en la estética de los castillos franceses, se convirtieron en escenarios privilegiados donde se daban cita miembros de la realeza, líderes políticos y figuras literarias de renombre. Pero estos encuentros no eran simples reuniones sociales, eran auténticas cumbres diplomáticas donde se discutían tratados, se consolidaban alianzas y se tejían acuerdos de alto nivel. La grandiosidad de las residencias, adornadas con antigüedades elegidas con meticuloso cuidado, pinturas maestras y jardines perfectamente diseñados, reforzaba la imagen de los Rothschild como mucho más que banqueros. Eran verdaderos guardianes del patrimonio y la cultura europea. Una de las claves que sostenía esta imagen refinada seguía siendo su legendario secretismo. Desde sus comienzos en la Judengasse, los negocios Rothschild se caracterizaron por una confidencialidad casi absoluta. Estudios de la Universidad de Cambridge señalan que sus sociedades privadas rara vez publicaban balances, nunca divulgaban públicamente sus ganancias y mantenían sus registros contables bajo estricta reserva. Esto desconcertaba a sus competidores, acostumbrados a estructuras con cierta transparencia pública. Mientras otros banqueros necesitaban responder ante accionistas o divulgar sus cifras, los Rothschild podían mover capital rápidamente de París a Nápoles o de Viena a Londres sin justificaciones externas. Esa libertad operativa los hacía especialmente atractivos para gobiernos que requerían financiamientos sensibles, como préstamos de guerra o inversiones en infraestructura, siempre en condiciones de máxima discreción. A medida que el imperio familiar se consolidaba, cada rama, Amschel en Frankfurt, Salomón en Viena, Nathan en Londres, Karl en Nápoles y James en París, actuaba según las normas y estilos del país en que operaba, pero mantenía intacta la filosofía Rothschild. Aunque las sedes reflejaban diferencias arquitectónicas o culturales, el espíritu de exclusividad y cohesión familiar era constante. Medios como Bloomberg han señalado que incluso en tiempos actuales, el nombre Rothschild es sinónimo de una marca controlada con precisión y un fuerte sentido de identidad interna. A pesar de los vaivenes del siglo XIX, como las revoluciones de 1848 o la Guerra Franco-Prusiana, la estructura en red de la familia les permitía redistribuir recursos cuando otras casas financieras colapsaban bajo la presión del caos político. Su presencia transnacional no solo era un símbolo de alcance, sino también una estrategia de resiliencia. Para finales de ese siglo, comenzaron a ser comparados con las grandes dinastías emergentes de Estados Unidos, como los Rockefeller o los Cargill. La prensa cubría con regularidad las actividades benéficas de la familia, mientras los analistas destacaban su capacidad para influir en sectores enteros, desde el ferrocarril hasta el comercio internacional de materias primas. A diferencia de algunos clanes estadounidenses, que con frecuencia sufrían conflictos internos, los Rothschild proyectaban una imagen de unidad. Esa cohesión se sostenía en la práctica de asignar roles de liderazgo entre los varones descendientes, lo que aseguraba que cada rama tuviera un interés directo en el bienestar colectivo del conjunto familiar. Aunque, como otras familias, enfrentaron desafíos como impuestos a la herencia o la transformación de los mercados globales, documentos oficiales archivados en distintos países revelan una constante capacidad de reinvención. Pasaron de financiar guerras a impulsar la reconstrucción, y de ahí a nuevas áreas como los servicios públicos, la minería y las bolsas emergentes. Una muestra de esta evolución aparece en las crónicas sociales del Times de Londres a finales del siglo XIX. En ellas, los Rothschild eran habituales en la ópera de Covent Garden o en recepciones suntuosas en el Palacio de Buckingham. Aunque a simple vista estos eventos pudieran parecer triviales, los entendidos sabían que detrás de esos lujos se cerraban importantes pactos financieros y acuerdos internacionales que moldeaban el destino de naciones. Reyes, embajadores y magnates industriales cortejaban a los Rothschild, esperando conseguir un préstamo favorable o una codiciada introducción a otros círculos de poder. Aquella astucia nacida en el gueto judío de Frankfurt había florecido hasta convertirse en una elegancia de linaje, posicionando firmemente a los Rothschild entre las aristocracias tradicionales de Europa. Sin embargo, tras la fachada de propiedades majestuosas y banquetes filantrópicos se desplegaba un juego calculado de finanzas e inteligencia social. Las obras benéficas de los Rothschild, como la dotación de museos,
la creación de hospitales o el apoyo a comunidades judías, tenían sin duda un componente altruista, pero también respondían a una estrategia clara: consolidar su aceptación social y suavizar relaciones políticas. En la Gran Bretaña del siglo XIX, por ejemplo, financiaron clínicas médicas gratuitas en barrios pobres de Londres, en una época en la que los servicios públicos eran prácticamente inexistentes. Medios como el Illustrated London News aplaudían estas acciones, destacando cómo ayudaban a reducir los prejuicios hacia los financieros extranjeros en una sociedad muchas veces cerrada y conservadora. Otras ramas de la familia también extendieron su filantropía hacia Oriente Medio, donde más adelante financiarían proyectos culturales y educativos. La creación de Yad Hanadi Ben Israel, una iniciativa apoyada por herederos Rothschild, ejemplifica cómo la familia mantuvo viva su tradición benéfica fuera del continente europeo. Aunque gran parte de estos esfuerzos se desarrollaron en el siglo XX, sus raíces estaban en las prácticas del siglo XIX: construir escuelas, financiar hospitales y respaldar bibliotecas a lo largo de Europa. Para finales del siglo XIX, la imagen de los Rothschild brillaba con tanta intensidad que sus residencias, como el Château de Ferrières en las afueras de París o Waddesdon Manor en Inglaterra, eran comparadas con palacios reales. Inventarios exhaustivos conservados en lugares como Waddesdon detallan colecciones de pinturas de grandes maestros, muebles rococó franceses y porcelana de gran valor que rivalizaban con las de cualquier monarquía europea. Príncipes, primeros ministros y diplomáticos acudían a sus eventos de fin de semana, donde se forjaban alianzas reservadas tradicionalmente a la nobleza hereditaria. Aunque en algunos sectores aristocráticos persistía el antisemitismo, los Rothschild enfrentaban menos hostilidad gracias a su fortuna, su filantropía y sus estrechos lazos con las élites de poder. Aún así, mantener la discreción seguía siendo una prioridad. Si bien algunas de sus donaciones trascendían a la opinión pública, el funcionamiento interno de sus finanzas permanecía en las sombras. Investigaciones de la Universidad de Cambridge muestran que los acuerdos familiares se renovaban de manera privada cada pocos años, asegurando que solo los miembros directos tuvieran acceso a la información financiera real. Otros bancos, tanto en Lombard Street de Londres como en los barrios comerciales de París, no podían anticipar con certeza los movimientos del clan Rothschild. En tiempos de crisis, ni siquiera los gobiernos sabían con exactitud cuánto capital podían movilizar. Esa opacidad era una poderosa herramienta para negociar condiciones favorables, como tasas de interés o plazos, cuando los estados más lo necesitaban. Al entrar en el siglo XX, los Rothschild continuaron firmes en su presencia global. Aunque cada rama exploró nuevas industrias, algunas apostaron por la energía y la minería, mientras otras mantuvieron su enfoque tradicional en los bonos gubernamentales. Todas compartían un mismo principio: controlar el flujo de información, cultivar relaciones personales con figuras clave y no depender jamás de un único mercado. The Wall Street Journal ha documentado cómo la familia participó activamente en proyectos que iban desde la emisión de bonos rusos a finales del siglo XIX hasta la minería africana en los albores del siglo XX, siempre con una actitud vigilante. Si una región mostraba señales de inestabilidad, reasignaban el capital con rapidez. Con el tiempo, esta forma de operar se convirtió en un modelo temprano de las finanzas internacionales modernas. Así, mientras el siglo XIX llegaba a su fin y comenzaba una nueva era, muchos en Europa y más allá veían a los Rothschild como la versión continental de los magnates estadounidenses, como los Carnegie o los Rockefeller, no solo por sus gestos filantrópicos, sino también por su capacidad para moldear economías enteras. Una gobernanza interna sólida, basada en mantener a toda la familia involucrada en la empresa común, ayudó a evitar conflictos y divisiones. En resumen, los Rothschild demostraron una capacidad de adaptación ejemplar, pasando de financiar guerras a impulsar infraestructuras, y más tarde a incursionar en sectores emergentes como la energía o los mercados bursátiles avanzados. Las crónicas sociales londinenses de finales del siglo XIX ofrecían una imagen reveladora: los Rothschild en escenarios de lujo, cerrando acuerdos con aristócratas y líderes políticos, mientras seguían canalizando fondos hacia proyectos transfronterizos de enorme envergadura. La transformación de los Rothschild, desde los estrechos pasajes de la Judengasse de Frankfurt hasta los más altos escalones de la nobleza europea, ejemplifica lo que ocurre cuando la agudeza empresarial, la cohesión familiar y la discreción financiera convergen con precisión. Aunque nunca escaparon del todo a los estereotipos de ser banqueros calculadores,
los Rothschild lograron entrelazar su poder económico con un profundo compromiso filantrópico y un estilo de vida aristocrático, convirtiéndose en pilares de la aristocracia cultural del continente. Pero detrás de cada gala benéfica, detrás de cada donación artística, había una coreografía meticulosamente planeada entre las finanzas y la diplomacia social. Fue esa sinergia, perfectamente ejecutada, la que permitió a los Rothschild dejar atrás la etiqueta de «dinero nuevo», para consolidarse como una dinastía sólida de «dinero viejo», incrustada en el corazón de la élite europea. Dentro de las mansiones del dinero viejo de los Rothschild. A lo largo de su historia, las propiedades de los Rothschild fueron mucho más que residencias familiares, eran símbolos de influencia, plataformas diplomáticas y manifestaciones tangibles de su extraordinaria fortuna. Mientras muchas casas nobles acumulaban arte o antigüedades como signo de estatus, las mansiones Rothschild representaban un estilo cuidadosamente diseñado conocido como Le Gaunt Rothschild, una fusión de arquitectura francesa, interiores europeos clásicos y una vocación implícita por albergar reuniones sociales, políticas y culturales del más alto nivel. Estas propiedades no eran meros ornamentos. Desempeñaban un papel crucial en la consolidación del poder de la familia en Europa y más allá. Un ejemplo emblemático es Waddesdon Manor, en Buckinghamshire, Inglaterra, quizás la muestra más clara del gusto Rothschild por el esplendor estratégico. Encargada a finales del siglo XIX por el barón Ferdinand de Rothschild, miembro de la rama británica, la mansión fue inspirada por los castillos del Valle del Loira. Con techos inclinados, torretas ornamentadas y fachadas de piedra caliza, el diseño evocaba monumentos renacentistas franceses como el Château de Chambord o el Château de Chenonceau. Según los registros del National Trust, el barón Ferdinand no escatimó en gastos. Contrató arquitectos de renombre, seleccionó materiales de la más alta calidad y supervisó cada detalle para asegurar que la propiedad representara un verdadero triunfo de la estética y la artesanía. Al cruzar sus puertas, los visitantes se encontraban con interiores ricamente decorados, molduras doradas trabajadas con precisión, paneles de madera tallada, y grandes salones adornados con sillas originales de Luis XVI, tapizadas en seda o terciopelo. Las paredes exhibían retratos de artistas británicos como Thomas Gainsborough y Sir Joshua Reynolds, mientras vitrinas ubicadas en las salas principales albergaban piezas raras de porcelana Sèvres, algunas de las cuales habían pertenecido a la realeza francesa. En uno de los salones más destacados, una serie de tapices del siglo XVIII, posiblemente procedentes de la legendaria manufactura Gobelins de París, ofrecía un punto focal impresionante, reflejando el deseo del barón Ferdinand de reunir, bajo un solo techo, una colección digna de un museo nacional. Sin embargo, el propósito de Waddesdon iba mucho más allá de ser una simple exhibición de opulencia. Durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, la mansión se convirtió en escenario habitual de las célebres Weekend House Parties, eventos que los periódicos británicos describían como muestras de brillantez social. A estas reuniones acudían nobles de toda Europa, diplomáticos influyentes y prominentes industriales. Crónicas como las de The Illustrated London News relataban cómo los invitados llegaban en tren a una estación privada, construida exclusivamente para la finca, y eran luego escoltados a través de jardines perfectamente cuidados hacia los comedores bañados por la luz tenue de candelabros de cristal. Los banquetes ofrecían alta cocina francesa, maridada con los vinos más preciados de las bodegas familiares, especialmente los de Château Lafite Rothschild y Château Mouton Rothschild. Pero, más allá del lujo y el refinamiento, estas veladas escondían una finalidad mucho más estratégica. De acuerdo con correspondencias preservadas en el archivo de Waddesdon Manor, el barón Ferdinand aprovechaba estos encuentros para facilitar reuniones empresariales, presentar propuestas filantrópicas y abrir espacio para negociaciones diplomáticas emergentes. Era, en esencia, una diplomacia del siglo XIX disfrazada de entretenimiento aristocrático. No era extraño que los huéspedes de estas propiedades participaran en negociaciones discretas sobre préstamos gubernamentales, concesiones ferroviarias o ambiciosos proyectos de urbanismo. Estas interacciones informales alimentaban lo que The Times definió en un artículo de 1897 como «el marco invisible de las finanzas modernas», una red de relaciones personales capaz de impulsar los intereses bancarios de la familia al mismo tiempo que promovía causas benéficas. Políticamente, Waddesdon Manor fue ganando protagonismo como punto de encuentro para el diálogo estratégico a medida que se acercaba el siglo XX. Algunos historiadores creen que, en sus salones,
se discutieron aspectos clave de la política exterior británica en los años previos a la Primera Guerra Mundial. Además, estas estancias también sirvieron como foros informales para abordar reformas legislativas relacionadas con la salud pública o la educación. La finca también actuaba como vitrina de las inquietudes filantrópicas del barón Ferdinand. Algunas de las reuniones de fin de semana estaban dedicadas a destacar causas emergentes, como la ampliación de hospitales o el otorgamiento de becas para jóvenes en situación desfavorable, y en más de una ocasión terminaban con promesas concretas de donación o apoyo. La socialité estadounidense Consuelo Vanderbilt, testigo de primera mano de estos encuentros, recordaba el claro sentido de propósito que impregnaba las conversaciones durante las cenas, subrayando cómo, a pesar del glamour, Waddesdon servía como espacio para abordar temas de verdadero impacto social. Desde una perspectiva artística, la mansión también fomentaba el conocimiento cultural. Con el tiempo, el barón Ferdinand y sus herederos se dedicaron a catalogar sus colecciones y permitir el acceso selectivo a investigadores. Historiadores del arte de principios del siglo XX, entre ellos algunos vinculados al Museo Victoria and Albert, recibían autorización para estudiar in situ tapices renacentistas, mobiliario de época y otras piezas valiosas. Esta colaboración con académicos consolidó el estatus de Waddesdon como institución de patrimonio cultural, y no simplemente como un refugio privado. Esa apertura, poco común entre los grandes coleccionistas de la época, ayudó a posicionar el nombre Rothschild más allá de las finanzas, alineándolo con círculos intelectuales y académicos comprometidos con la conservación del arte. En Buckinghamshire, no muy lejos de los jardines señoriales de Waddesdon Manor, otras dos residencias reflejan igualmente cómo los Rothschild utilizaron la arquitectura como instrumento de poder y diplomacia: Memory Towers y Alton House. Memory Towers, construida por el barón Mayer Amschel de Rothschild a mediados del siglo XIX, destaca por su imponente grandeza victoriana. Diseñada por Sir Joseph Paxton, famoso por su trabajo en el Crystal Palace, esta mansión exhibía escalinatas amplias, techos elevados y extensos revestimientos de roble, otorgando a cada rincón un aire de nobleza. Archivos del Victoria and Albert Museum describen los salones de Memory repletos de muebles dorados y pinturas de maestros de las escuelas italiana, francesa y holandesa. El resultado era tan fastuoso que muchos visitantes contemporáneos lo comparaban con un palacio real. Pero más allá de su esplendor visual, Memory se convirtió en escenario para una diplomacia mucho más sutil. Cuando políticos o magnates eran invitados a la propiedad, se encontraban inmersos en un ambiente donde el poder financiero se mezclaba hábilmente con el refinamiento cultural. Cartas privadas de la época, conservadas en sociedades históricas locales, mencionan conversaciones mantenidas tras la cena, alrededor de mesas de roble, donde se esbozaban acuerdos de infraestructura o líneas de crédito a gran escala, iniciados en medio de la camaradería nocturna. Alton House, mandada construir por Alfred de Rothschild hacia finales del siglo XIX, representa otro ejemplo destacado de esta visión estratégica. A diferencia del aire renacentista de Waddesdon, Alton House adoptaba el estilo del Segundo Imperio francés, con techos mansarda pronunciados, ventanas abuhardilladas ornamentadas y una fachada que combinaba proporciones clásicas con una exuberancia casi teatral. Fotografías antiguas publicadas en The Illustrated London News muestran que al cruzar el vestíbulo principal, los visitantes eran recibidos con columnas talladas en piedra, chimeneas de mármol y paredes decoradas con detalles dorados, en una escenografía pensada para evocar la magnificencia de las cortes europeas. Las fastuosas reuniones de Alton House solían tener lugar en un imponente salón comedor, donde los paneles esculpidos y los enormes espejos multiplicaban la sensación de lujo. En estos encuentros, miembros de la aristocracia británica y europea compartían espacio con banqueros, altos mandos militares y enviados de gobiernos extranjeros. En muchos sentidos, Alton House funcionaba como un microcosmos perfecto de la estrategia Rothschild, una simbiosis entre la ostentación social y la oportunidad económica, en la que cenas y bailes se convertían en herramientas para expandir la red de contactos que sostenía sus vastos intereses comerciales. Tal como escribió un cronista de The Times, era un lugar donde uno podía comer y beber con la mitad de los responsables de decisiones de Europa. Lo que distingue a Alton House de otras propiedades Rothschild es que, a comienzos del siglo XX, fue vendida a la Real Fuerza Aérea Británica, RAF. Este giro práctico marcó una diferencia notable. En lugar de aferrarse a cada mansión como un símbolo de estatus,
los herederos entendieron que deshacerse estratégicamente de ciertos activos podía ser tan beneficioso como adquirir otros nuevos. La venta permitió liberar capital que fue reinvertido en sectores emergentes de la banca o la industria, reflejando la voluntad de la familia de adaptar su riqueza a los tiempos en lugar de simplemente conservarla. Hoy, Alton House continúa en funcionamiento como sede ceremonial de la RAF. Algunas de sus salas aún conservan un eco lejano de las veladas lujosas que Alfred de Rothschild solía ofrecer. El sitio web oficial de la RAF señala que, aunque adaptados para funciones militares, muchos espacios mantienen sus suelos de mármol, arcos con influencias francesas y paneles decorativos originales, testigos mudos de la sofisticación Rothschild que alguna vez impregnó cada rincón. Al compararla con Waddesdon Manor, Alton House pone de relieve una visión más amplia de la filosofía Rothschild. Memory Towers, por ejemplo, encarnaba la pasión por el coleccionismo artístico y la excelencia artesanal. Sus salones forrados en roble y sus colecciones de Tiziano, Vernet y Reynolds no solo expresaban gusto personal, sino que servían para atraer a figuras influyentes del mundo político y financiero. Por su parte, Alton House demostraba la flexibilidad de la familia para gestionar su patrimonio inmobiliario con mentalidad empresarial. Si una propiedad perdía relevancia política o social, venderla, ya fuera a una agencia estatal o a un comprador privado, permitía transformar la opulencia arquitectónica en recursos líquidos para nuevas iniciativas. Ambas mansiones, al igual que Waddesdon, actuaban como escenarios clave para encuentros entre líderes políticos, industriales de peso y promotores de causas filantrópicas, entrelazando redes sociales con los hilos del poder económico y la gobernanza global. Al otro lado del Canal de la Mancha, las propiedades francesas también reflejaban este equilibrio entre esplendor arquitectónico e influencia cultural. El Château de Ferrières, construido en la década de 1850 para el barón James de Rothschild, ejemplificaba la grandeza del estilo neorrenacentista. En su interior albergaba una vasta colección de arte, tapices y objetos raros, en cantidades y calidad que rivalizaban con las de muchos museos públicos. Durante el Segundo Imperio, Ferrières recibió a figuras de la talla de Napoleón III y a numerosos dignatarios extranjeros, consolidando aún más el prestigio de la familia en la esfera política europea. No obstante, la guerra puso a prueba su legado. Durante la ocupación nazi, muchas de sus obras de arte y muebles valiosos fueron saqueados. La respuesta de los Rothschild en los años posteriores fue clara: luchar por la restitución y conservación del patrimonio perdido. A través de donaciones parciales y ventas cuidadosas, Ferrières fue adaptándose a nuevos usos, convirtiéndose en escenario de eventos culturales y sede de instituciones académicas, uniendo así su pasado aristocrático con funciones contemporáneas de interés público. Por contraste, el Château Mouton Rothschild, situado en Pauillac, al suroeste de Francia, es conocido principalmente por su producción vinícola de clase mundial. A pesar de su fachada sobria, el sello Rothschild de refinamiento y autenticidad está presente en cada detalle. En el interior, sus espacios de recepción albergan una colección de arte en constante evolución, compuesta por obras originales creadas específicamente para ilustrar las icónicas etiquetas de sus botellas. Aquí, el arte y el comercio se fusionan en una expresión única de creatividad, gusto y legado. Cada año, un artista distinto, desde Picasso hasta el propio príncipe Carlos, es invitado a diseñar la etiqueta de una cosecha de Mouton Rothschild, una tradición que refleja cómo la familia ha sabido capitalizar el arte para potenciar el atractivo global de su marca vinícola. Esta fusión entre creatividad visual y enología no solo elevó el estatus de Mouton Rothschild a nivel internacional, sino que también reafirmó la tendencia de los Rothschild a trascender el ámbito bancario, entrelazando experiencias culturales con su portafolio económico. El Château representa, en ese sentido, mucho más que una bodega. Encarna cómo el vino, el arte y la hospitalidad pueden converger en una tradición rentable y duradera, reforzando la imagen de la familia como mecenas de las artes y arquitectos de la empresa moderna. Cuando se analizan en conjunto, todas estas propiedades Rothschild revelan una estrategia meticulosa en la que arquitectura, diseño interior y gestión de activos se alinean con el objetivo más amplio de preservar la riqueza generacional. Los salones decorados con tapices antiguos, retratos por encargo y muebles dorados no eran simples muestras de lujo, eran escenarios activos donde se desarrollaban relaciones estratégicas. Una invitación a un baile o a una escapada de fin de semana podía convertirse en el preludio de negociaciones sobre bonos, concesiones ferroviarias o inversiones en minería. Los jardines perfectamente cuidados,
diseñados para impresionar tanto a monarcas como a estadistas, servían también como espacios para diálogos políticos discretos o recaudaciones de fondos con fines benéficos. Al abrir sus puertas a la alta sociedad y a las figuras más influyentes de su tiempo, los Rothschild tejieron alianzas que ampliaron su influencia en finanzas, transporte, comercio y filantropía a escala global. Pero quizás lo más relevante es cómo estas propiedades funcionaban como activos móviles dentro de su filosofía de inversión. Inmuebles en ubicaciones privilegiadas podían ser vendidos o cedidos si las circunstancias económicas o políticas lo exigían, lo que les permitía adaptarse con agilidad frente a las guerras, crisis o transformaciones del mercado. Ejemplos como la cesión de Waddesdon Manor al National Trust o la venta de Alton House a la RAF demuestran una flexibilidad estratégica que aseguraba la continuidad del legado familiar. Asimismo, las vastas colecciones de arte y objetos decorativos almacenados en estas casas no solo eran símbolos culturales, sino también formas discretas de capital. Piezas que podían ser prestadas, vendidas o subastadas en tiempos de necesidad, lo que ofrecía una fuente alternativa de liquidez sin comprometer el prestigio. Esta devoción por el arte, lejos de ser un pasatiempo superficial, atraía respeto institucional, fomentando lazos con museos, gobiernos y círculos académicos. En última instancia, las mansiones Rothschild son más que hitos arquitectónicos, representan una fusión deliberada de estilo, estrategia y compromiso social. Cada espejo dorado, cada tapiz renacentista y cada silla bordada era parte de una filosofía que entendía la casa no solo como refugio, sino como crisol de influencia y creatividad. Hoy, muchas de estas residencias están abiertas al público o cumplen funciones académicas y benéficas, y su legado continúa inspirando. Son recordatorios vivientes de que la riqueza puede expresarse no solo a través del poder económico, sino también mediante un patrimonio cultural y artístico profundo. A través de estas propiedades, los Rothschild tendieron un puente duradero entre belleza y poder, demostrando que los espacios cuidadosamente curados, las reuniones estratégicas y la inversión inteligente en bienes raíces pueden amplificar tanto la fortuna como el prestigio social durante generaciones. La vida secreta de los herederos de la familia Rothschild. Si uno revisa los archivos históricos conservados en Londres o consulta las referencias de la Jewish Virtual Library, queda claro que la devoción de los Rothschild por la privacidad no es reciente. Mayer Amschel Rothschild, el patriarca de la dinastía, estableció en la Frankfurt del siglo XVIII un modelo de negocio que prosperaba gracias a alianzas discretas con casas reales y a una gestión financiera internacional alejada del escrutinio público. Con el paso de los siglos, esta inclinación hacia la discreción evolucionó. Lo que comenzó como una necesidad de protegerse de los vaivenes políticos, especialmente durante épocas turbulentas como las guerras napoleónicas, se transformó en una práctica calculada para mantener la unidad familiar y resguardar la intimidad personal en un mundo cada vez más obsesionado con la visibilidad. Hoy, cuando hasta el más mínimo detalle sobre la vida de los multimillonarios puede viralizarse en cuestión de segundos, la invisibilidad estratégica de los Rothschild ha demostrado ser una ventaja valiosa. Sin embargo, si en el pasado los Rothschild recurrían al secreto para protegerse de reyes volubles o revoluciones peligrosas, los herederos modernos descubren que su mayor amenaza viene de una fuente muy distinta: los paparazzi, los tabloides y las redes sociales, siempre ávidos de convertir su fortuna en espectáculo. Aún así, algunos destellos de su vida privada se filtran, especialmente a través de los miembros más visibles del clan. Uno de los casos más notorios es el de Nathaniel Nat Rothschild, a menudo mencionado en medios financieros, aunque de forma informal, como el quinto barón Rothschild. The Financial Times, Bloomberg y Forbes han seguido de cerca sus movimientos, especialmente en los sectores de fondos de cobertura y minería. Entre 2011 y 2012, acaparó titulares con un ambicioso proyecto para consolidar activos carboníferos en Indonesia, formando alianzas con magnates locales. Sin embargo, el negocio se complicó rápidamente, desencadenando conflictos en juntas directivas, pactos rotos y litigios de alto perfil que traspasaron los límites de la prensa especializada. Bloomberg cubrió el asunto con detalle, subrayando que, aunque el apellido Rothschild puede abrir puertas, no garantiza un trayecto sin obstáculos, sobre todo en mercados emergentes plagados de inestabilidad política. En 2012, Forbes estimó su patrimonio en aproximadamente $1.000 millones, aunque las disputas legales y la volatilidad del mercado probablemente alteraron esa cifra en los años siguientes. Lo fascinante de su trayectoria es cómo su disposición a asumir riesgos en territorios inciertos refleja la antigua tradición familiar.
Donde sus antecesores se movían con sigilo, Nat opera bajo la intensa luz del escrutinio público, símbolo de una era que exige transparencia. The Financial Times trazó un paralelismo directo, comparando sus apuestas con el viejo estilo Rothschild, tomar riesgos en entornos de alto voltaje. La familia financió monarquías europeas, respaldó grandes obras de infraestructura y facilitó préstamos gubernamentales que moldearon el destino de imperios. Archivos históricos muestran su evolución desde los bonos estatales hasta los ferrocarriles, y de ahí a industrias como la minería, la metalurgia y, por supuesto, el vino. Sí, los afamados vinos de Chateau Mouton Rothschild forman parte de este imperio familiar, con cosechas celebradas por revistas como Wine Spectator. Así que cuando Nat incursionó en el carbón indonesio o en recursos naturales de América Latina, en realidad estaba actualizando una fórmula centenaria: asumir riesgos, anticipar recompensas y navegar hábilmente entre las complejidades locales. Lo único que no esperes de él es una exposición excesiva en redes sociales. Como otros Rothschild, sus declaraciones públicas son escuetas y cuidadosamente redactadas, dejando que hablen los comunicados oficiales. Otro nombre que aparece de vez en cuando en los medios es James Rothschild, conocido más por la prensa rosa que por los informes financieros, especialmente tras su matrimonio con Nicky Hilton en 2015. La unión fue presentada por People y The New York Times como un evento de la alta sociedad, donde se fusionaban dos linajes influyentes, los Rothschild y los Hilton. Se habló de vestidos exclusivos, listas de invitados impresionantes y, por supuesto, de la especulación sobre herencias y alianzas dinásticas. Sin embargo, tras el glamour, James mantiene un perfil bajo y se mantiene alejado de los focos tanto como le es posible. Cofundador de True Arrow Partners, una firma de inversión enfocada en startups tecnológicas y compañías en crecimiento, ha demostrado que su vocación empresarial va más allá de la herencia. También dedica tiempo a la labor filantrópica a través de Yad Hanadib, la Fundación Rothschild en Israel. Diversos artículos en la Jewish Virtual Library y comunicados de la propia Yad Hanadib resaltan la continuidad del legado familiar en causas israelíes, desde becas educativas hasta programas culturales, muchos de ellos iniciados en los albores del Estado moderno. Esta combinación de capital de riesgo del siglo XXI con una tradición filantrópica que ya supera los 100 años ejemplifica cómo los herederos Rothschild mezclan innovación con raíces. Y no toda su influencia actual se limita a las finanzas o al ámbito israelí. Hannah Rothschild representa otra faceta de esta diversificación. Escritora, cineasta y figura cultural destacada, fue presidenta de la National Gallery de Londres entre 2015 y 2019, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de la institución. El nombramiento de Hannah Rothschild como presidenta de la National Gallery generó gran atención en los medios británicos. Fuentes como la BBC y The Telegraph destacaron que se trataba de la primera mujer en ocupar ese puesto en los casi 2 siglos de historia de la institución, marcando un hito cultural. Su novela The Improbability of Love ofrece una mirada satírica al mundo del arte, revelando un agudo sentido del humor sobre el dinero, el poder y el prestigio. Aunque no enfatiza abiertamente su linaje en sus obras, en entrevistas ha reconocido que formar parte de una familia bancaria tan emblemática le proporciona una perspectiva única sobre los privilegios y la influencia. Comentaristas culturales han señalado que su rol encaja a la perfección con la histórica relación de los Rothschild con el arte. Esa conexión no es nueva. A lo largo del tiempo, la familia ha participado en donaciones clave, curaduría de colecciones privadas y respaldo financiero a importantes instituciones. The Telegraph incluso hace referencia a generaciones anteriores de Rothschild que reunieron acervos artísticos que hoy forman la base de renombradas galerías europeas. Durante su gestión, Hannah abordó con franqueza temas como la escasa financiación de las artes y los desafíos para mantener los museos accesibles al público general, problemáticas que afectan a instituciones culturales de todo el mundo. Pero mientras algunas figuras Rothschild ganan notoriedad por sus contribuciones al arte o por bodas de alto perfil, existen numerosas ramas familiares que han optado por mantenerse deliberadamente al margen de la atención pública. El archivo Rothschild en Londres documenta una vasta red de familiares repartidos por Europa, América del Norte y Medio Oriente. Muchos de ellos rara vez interactúan con la prensa, si es que lo hacen. Sin embargo, su influencia sigue presente en el ámbito filantrópico. Instituciones como el United States Holocaust Memorial Museum han informado de donaciones anónimas que, según conocedores, provienen de fideicomisos vinculados a los Rothschild.
Organizaciones ambientales como los Royal Botanic Gardens, Kew, también han recibido importantes aportes financieros cuyo origen no se menciona explícitamente. Este nivel de anonimato está profundamente arraigado en los valores de la familia. La idea de que la caridad no debe ser una plataforma de autopromoción se remonta a Mayer Amschel Rothschild, y ha sido repetidamente mencionada en estudios históricos, como los de la Jewish Virtual Library. Lo que antes fue una herramienta para esquivar regímenes inestables, hoy les permite mantenerse al margen de la cultura de exposición permanente que domina el ciclo mediático de 24 horas. Uno de los métodos más eficaces que utilizan para mantener esta privacidad es la creación de complejas estructuras legales, un entramado de fideicomisos y compañías privadas. En la última década, periodistas de Bloomberg han intentado desentrañar los tentáculos financieros de la familia, solo para encontrarse frente a un laberinto de sociedades holding, empresas pantalla y participaciones fragmentadas. Una sola rama puede poseer acciones en Rothschild y CEO, mantener intereses en bodegas como Chateau Mouton Rothschild y conservar propiedades inmobiliarias en centros estratégicos como Londres o Nueva York. Sin embargo, el rastreo se complica por las juntas directivas cruzadas y los fideicomisos intergeneracionales. Desde el punto de vista legal, estas estructuras son útiles para minimizar disputas hereditarias y reducir cargas fiscales. Desde el punto de vista mediático, actúan como una barrera eficaz frente a la exposición, protegiendo a los herederos de las inevitables oleadas de escrutinio. Analistas señalan que esta estrategia de discreción contemporánea es una evolución directa de la antigua táctica Rothschild, evitar los reflectores. Solo que hoy, en lugar de evadir la ira de emperadores o reyes del siglo XIX, se trata de sortear los sitios de chismes, los virales en redes sociales y la cultura de la celebridad. Para los Rothschild que sí deciden mostrarse públicamente, el objetivo suele centrarse más en una causa que en la fama personal. David Mayer de Rothschild encarna bien este enfoque. Se hizo conocido por la expedición Plastiki, en la que cruzó el Pacífico en una embarcación fabricada con botellas plásticas recicladas, buscando crear conciencia sobre la contaminación de los océanos. Medios como CNN y National Geographic cubrieron ampliamente su viaje, retratándolo como un ecoaventurero comprometido con el medio ambiente. Su apellido nunca fue un secreto, lleva consigo un legado ineludible, pero deliberadamente estructuró su historia alrededor de los océanos, el cambio climático y la responsabilidad colectiva. The Guardian y otras publicaciones destacaron la ironía de que un descendiente de una familia histórica del poder financiero alce la voz contra la cultura del consumo. Pero David se mantuvo firme, centrándose en soluciones prácticas para reducir el uso de plásticos y promover la sostenibilidad, en perfecta sintonía con la estrategia más amplia de la familia: controlar la narrativa pública y asegurarse de que el apellido Rothschild permanezca vinculado a causas constructivas, en lugar de alimentar titulares sensacionalistas. Hoy en día, los Rothschild conforman un grupo diverso. Es cierto que algunos continúan en el núcleo de Rothschild y CEO, o en otras ramas financieras, preservando sus raíces en la banca internacional y la gestión patrimonial. Pero muchos otros han trazado caminos diferentes, incursionando en minería, fondos tecnológicos con fines filantrópicos o activismo medioambiental. Registros genealógicos recientes del archivo Rothschild identifican 5 ramas principales, cada una con su propia estructura interna de gobernanza. Se reúnen por causas comunes, como proyectos para comunidades judías, preservación del legado histórico o acciones contra la crisis climática, pero en el día a día, cada subgrupo sigue su propio rumbo. Esta independencia ha generado, en ocasiones, tensiones internas. El ejemplo más citado es el proyecto de carbón en Indonesia de Nat Rothschild. La cobertura mediática de la época reflejaba cierto recelo entre miembros de la familia, preocupados por los posibles daños reputacionales derivados de invertir en mercados de alto riesgo. Aún así, el principio rector permanece: unidad en torno a grandes oportunidades, equilibrada con un respeto profundo por la privacidad individual. Cuando se observa el panorama completo, lo que emerge no es una conspiración sombría ni una red de poder oculta, sino una familia que intenta equilibrar ambiciones personales con el peso de un legado colosal. Varias entrevistas publicadas por The Guardian apuntan a una razón clave por la que los Rothschild han manejado este equilibrio con tanta eficacia: nunca se han presentado como una familia de celebridades modernas. No hacen reality shows. No conceden entrevistas ostentosas sobre sus hábitos de consumo. En lugar de construir un núcleo centralizado y expuesto,
Han optado por una estructura más dispersa, donde ramas separadas pueden dedicarse a áreas como las finanzas, las artes o la sostenibilidad, evitando así la atención excesiva que suele rodear a las dinastías más visibles. De vez en cuando, surge un evento mediático importante, como la boda de James Rothschild con Nicky Hilton, pero incluso en esos casos, la narrativa pública es cuidadosamente moldeada hacia temas culturales o benéficos, lejos del exhibicionismo. Esto no significa que la opulencia de antaño haya desaparecido del todo. Algunos herederos aún residen en propiedades históricas en Inglaterra o Francia, y ocasionalmente organizan galas benéficas privadas o encuentros exclusivos de inversión. Las secciones sociales europeas mencionan estos eventos con cierta regularidad, evocando una elegancia refinada que remite a la era dorada de la familia durante los siglos XVIII y XIX. En Francia, propiedades como Château Lafite Rothschild siguen siendo referentes en la prensa especializada, con revistas como Decanter elogiando sus vinos por su complejidad y reputación internacional. En Londres, antiguas residencias familiares todavía figuran en recorridos históricos y publicaciones arquitectónicas, recordando al visitante que el legado Rothschild está entretejido con el tejido cultural europeo. Aún así, las demostraciones de riqueza sin propósito son poco frecuentes. Si alguna rama organiza un evento destacado, casi siempre está vinculado a una causa, ya sea la educación sobre el Holocausto, las artes o la investigación científica, priorizando el impacto filantrópico sobre el brillo social. Incluso la llamativa boda de James y Nicky fue percibida por muchos medios como la unión de dos apellidos célebres, no como una extravagancia al estilo de la farándula. El compromiso con la filantropía tiene raíces profundas. Varios fideicomisos vinculados a la familia financian centros comunitarios judíos en Europa, patrocinan becas para jóvenes desfavorecidos y respaldan la conservación de archivos históricos. En Israel, Yad Hanadiv representa uno de los legados más visibles de esta tradición, habiendo contribuido desde la creación del edificio de la Knesset hasta programas medioambientales actuales. Archivos de la Universidad de Southampton también documentan cómo la familia financió investigación científica durante la era victoriana, una práctica que continúa hoy con becas dirigidas a la tecnología avanzada y estudios médicos. Expertos en filantropía señalan que, aunque muchas donaciones no se realizan bajo el nombre explícito de Rothschild, es evidente el patrón: la familia prefiere actuar con discreción, enfocándose menos en el prestigio del apellido y más en asegurar que las causas reciban un apoyo sostenido, eficaz y significativo. A esto se suma la complejidad del papel que la familia Rothschild sigue desempeñando en las finanzas globales, incluso en un panorama económico cada vez más cambiante. Rothschild & Co., una de las firmas más reconocidas en asesoría financiera, figura de forma constante entre los principales bancos de inversión a nivel mundial, según datos de Bloomberg. La empresa ha asesorado a corporaciones multinacionales en complejas fusiones transfronterizas, reestructuraciones masivas y otros acuerdos de alto perfil, capitalizando siglos de experiencia en la intermediación de grandes operaciones. No obstante, ese éxito continuo también ha alimentado rumores y teorías de conspiración. Uno de los mitos más persistentes es que los Rothschild controlan de alguna manera la oferta monetaria mundial. Reportajes de investigación en medios como The Economist han desmontado sistemáticamente estas afirmaciones, aclarando que, si bien el nombre Rothschild, y, en menor medida, otros como Kuhn, Loeb o Warburg, mantiene una influencia reconocida, la riqueza de la familia hoy no es ni tan centralizada ni tan colosal como sostienen los conspiracionistas. En realidad, la familia funciona más como una red de ramas separadas, cada una con su propio portafolio de inversiones, prioridades cotidianas e inclinaciones filantrópicas. Este mosaico de identidades refleja una contradicción fascinante: por un lado, llevan un apellido cargado de historia y poder simbólico; por el otro, muchos de sus miembros trabajan con discreción, incluso cuando lideran iniciativas públicas. Ya sea coorganizando una gala, lanzando una startup o impulsando una expedición ecológica como la Plastiki, el foco tiende a centrarse más en el impacto de la acción que en el apellido detrás de ella. Ese enfoque recuerda la habilidad histórica de los Rothschild para leer con precisión el clima social y político y adaptar sus estrategias. En tiempos pasados, cuando financiaban a estados en guerra, dominaron el arte de la diplomacia y el equilibrio. En el mundo moderno, hiperconectado y saturado de información, utilizan herramientas como fideicomisos, donaciones anónimas y apariciones públicas selectivas para mantener su perfil bajo.
Cuando medios como The Guardian o Bloomberg logran ofrecer una mirada más profunda, lo que se revela es una familia sorprendentemente descentralizada. Cada rama tiene su propio estilo de liderazgo, influenciado por normativas locales, intereses personales y trayectorias específicas. Una puede estar comprometida con proyectos ecológicos, otra, con el desarrollo tecnológico, mientras que otra conserva el enfoque tradicional de la banca y la asesoría financiera. Y, sin embargo, cuando se alinean, por ejemplo, en proyectos de restauración patrimonial, programas de educación judía o causas ambientales, la escala de sus contribuciones puede ser formidable. Con siglos de conocimiento, contactos y capital acumulado, pocas familias están tan capacitadas para movilizar recursos como los Rothschild. A pesar de la especulación constante sobre reuniones secretas o ambiciones de control global, lo que realmente emerge es un grupo de individuos que ha heredado no solo un apellido ilustre, sino también un conjunto cuidadosamente cultivado de valores. El primero y más importante de estos es la privacidad. En un momento histórico donde muchas figuras adineradas buscan atención mediática o curan estilos de vida para redes sociales, los herederos Rothschild siguen prefiriendo una vida de bajo perfil. Financian museos, invierten en mercados emergentes, apoyan causas científicas o medioambientales, pero rara vez lo hacen con fanfarria. Y en un entorno donde los rumores sobre los ultrarricos se propagan con velocidad viral, esta estrategia parece más vigente que nunca. Después de todo, la discreción ha sido una constante que ha protegido a la familia durante más de 2 siglos. Hoy, sus herederos no están escondidos en castillos secretos, sino repartidos en diversos ámbitos: finanzas, filantropía, arte, tecnología, cada uno construyendo su propio camino dentro de un legado que sigue vivo. Publicaciones como The New York Times o BBC News ocasionalmente arrojan luz sobre sus actividades, pero rara vez capturan la magnitud real de su alcance. Y eso, precisamente, es como les gusta a los Rothschild: permanecer influyentes sin alardear, continuar modelando sectores clave del mundo moderno mientras conservan ese característico velo de sutileza. Su origen puede ser legendario. Sus activos, globales. Su filantropía, inmensa. Pero su habilidad para adaptarse a los tiempos, sin perder la unidad silenciosa que siempre los ha definido, es lo que verdaderamente garantiza la continuidad de su poder. Cómo la familia Rothschild gestiona su riqueza. La asombrosa capacidad de los Rothschild para mantener su relevancia, e incluso ampliar su influencia, a lo largo de siglos, puede atribuirse a una combinación excepcional de previsión estratégica, toma de riesgos calculada y una cohesión interna que se remonta a los tiempos de Mayer Amschel Rothschild, en la Frankfurt del siglo XVIII. Fieles al principio original de riesgo calculado y cohesión familiar, los Rothschild nunca han rehuido las apuestas audaces. Sin embargo, lo han hecho siempre con cautela, distribuyendo estratégicamente sus recursos entre diferentes regiones geográficas y sectores económicos, con el fin de mitigar riesgos y aprovechar oportunidades. A la par, han perfeccionado una notable habilidad para la discreción, utilizando una densa red de fideicomisos y sociedades privadas para protegerse del escrutinio público, así como de la volatilidad política o de los vaivenes del mercado. Ejemplos claros de esta estrategia dual, prudencia y oportunidad, son Rothschild y CEO en Londres y el grupo Edmond de Rothschild en Ginebra. Ambas entidades encarnan filosofías complementarias que reflejan el legado centenario de la familia. Rothschild y CEO, tal como existe hoy, nació en 2003 de la fusión de las operaciones bancarias británicas y francesas, cada una con raíces que se remontan al siglo XIX. Con el paso del tiempo, la firma ha pasado de financiar monarcas y construir ferrocarriles a desempeñar un papel central en reestructuraciones corporativas, fusiones y adquisiciones internacionales, y salidas a bolsa de empresas que van desde startups tecnológicas hasta compañías energéticas consolidadas. Su lugar frecuente en lo más alto de los rankings globales de M&A, fusiones y adquisiciones, es una versión moderna del antiguo rol de la familia. Si antes intermediaban para casas reales, hoy lo hacen para gobiernos soberanos y conglomerados multinacionales. Y aunque opera en el centro del escenario financiero, informes de medios como Bloomberg y The Economist destacan cuán raro es que se revelen los detalles íntimos de sus procesos internos. La discreción sigue siendo un principio rector profundamente arraigado. Por otro lado, el grupo Edmond de Rothschild, fundado en 1953 por el barón Edmond Adolph de Rothschild, representa un enfoque más orientado a la estabilidad y al crecimiento a largo plazo.
Esta filosofía ha demostrado ser especialmente efectiva en momentos de crisis, como durante la debacle de las hipotecas subprime en 2008, que dejó a muchas instituciones financieras al borde del colapso. Bajo el liderazgo del barón Benjamin de Rothschild, quien dirigió el grupo hasta su fallecimiento en 2021, se enfatizó reiteradamente la necesidad de evitar la especulación excesiva, manteniendo una estrategia de desarrollo sólido y sostenido. En entrevistas, Benjamin subrayaba que esta actitud prudente no era nueva, sino una continuación del espíritu de Mayer Amschel Rothschild: operar con inteligencia, asumir riesgos con responsabilidad y mantener una visión de largo plazo, sin importar si el contexto era el de las guerras napoleónicas, los conflictos globales del siglo XX o las transformaciones digitales del siglo XXI. A pesar de que la banca sigue siendo el núcleo del imperio Rothschild, nunca se han limitado exclusivamente a las finanzas. Históricamente, su portafolio ha incluido inversiones en canales, ferrocarriles y otras infraestructuras esenciales del siglo XIX. Más recientemente, han adquirido participaciones significativas en sectores como el energético y el minero. Informes de Reuters y de Financial Times indican que en distintos momentos han invertido en compañías como Glencore, reflejando una voluntad persistente de apostar por los márgenes del desarrollo económico global, al igual que lo hicieron durante la era de expansión ferroviaria. En línea con los tiempos, también han explorado sectores más sostenibles, como las energías renovables. Han formado alianzas con empresas solares y eólicas, buscando una sinergia entre rentabilidad y conciencia medioambiental. Este giro ilustra no solo una capacidad de adaptación económica, sino también una sensibilidad hacia los valores culturales emergentes y las exigencias de las nuevas generaciones de consumidores. Por supuesto, ningún repaso de la actividad Rothschild estaría completo sin aludir a su legendaria producción vinícola. Propiedades como Château Lafite Rothschild y Château Mouton Rothschild, situadas en la región de Burdeos, han sido durante generaciones símbolos de excelencia, tanto en el mercado del vino como en la cultura del lujo. Gracias a la incorporación de tecnología avanzada en viñedos y a una estrategia de marca global, estas etiquetas continúan siendo celebradas por críticos y coleccionistas, figurando con regularidad entre los mejores vinos del mundo. Más que una simple empresa agrícola, el vino representa para los Rothschild una forma de fusionar tradición con sofisticación contemporánea. Les permite conservar su vínculo con el patrimonio europeo mientras cautivan a consumidores de alto perfil de todo el mundo. Finalmente, un componente esencial, y constante, del legado Rothschild es la filantropía. Lejos de ser una mera formalidad, la beneficencia ha sido entendida como una obligación moral y una seña de identidad. En Israel, Yad Hanadiv se mantiene como una de sus expresiones más visibles, financiando desde la preservación de sitios arqueológicos hasta iniciativas científicas de vanguardia. Esta vocación por el servicio público y el desarrollo cultural no solo perpetúa el nombre Rothschild en contextos no financieros, sino que refuerza la idea de que el verdadero poder está tan ligado a la responsabilidad como al capital. El edificio de la Corte Suprema en Jerusalén, financiado por una dotación de la familia Rothschild, es un claro ejemplo de cómo esta dinastía ha apoyado proyectos públicos de gran relevancia sin recurrir a una autopromoción ostentosa. En Europa y América del Norte, su legado continúa a través de becas, ampliaciones de museos y donaciones al sector salud, todas iniciativas que reflejan el compromiso filantrópico que Mayer Amschel estableció desde los inicios: usar la riqueza no solo para fortalecer a la familia, sino también para servir al bien común y ganar un lugar respetado en la sociedad. Detrás de todas estas acciones hay una red cuidadosamente organizada de asociaciones privadas y fideicomisos que escapan al análisis sencillo, tanto para periodistas financieros como para historiadores. El archivo Rothschild en Londres ofrece una ventana a los primeros pasos de esta estrategia: la distribución de activos entre varios países como protección frente a posibles crisis políticas. Con el tiempo, esa dispersión evolucionó en una compleja estructura de compañías pantalla, acuerdos entre accionistas y entramados legales internacionales. El resultado es una huella económica difícil de calcular, lo que ha alimentado mitos persistentes sobre una supuesta fortuna de dimensiones astronómicas. Sin embargo, académicos como Niall Ferguson sostienen que, aunque la familia sigue siendo inmensamente próspera, su verdadero talento ha estado en mantener una marca sólida y coherente. Esa imagen les da poder e influencia en el mundo financiero, cultural y filantrópico, más allá de acumular una riqueza centralizada descomunal. En realidad, su mayor logro no es una sola montaña de dinero,
sino una red diversificada de activos y compromisos sociales que conforman un entramado duradero. Esa identidad cohesionada explica cómo han logrado adaptarse a lo largo de diferentes épocas sin dividirse. Desde las convulsiones de la Francia revolucionaria en el siglo XIX hasta las crisis económicas del siglo XXI, los Rothschild han sabido actuar con unidad cuando la situación lo ha requerido, manejando los conflictos en privado y proyectando siempre una imagen sólida al exterior. Su estrategia de mantenerse en un segundo plano, evitando el protagonismo excesivo, les ha permitido conservar su relevancia sin ceder ante los excesos de la cultura de la celebridad. Incluso el nombre Rothschild, tan ligado a nuevos emprendimientos e iniciativas sociales, no opaca el estilo reservado con el que toman sus decisiones. Aunque el secretismo sigue siendo parte esencial de su supervivencia, su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos ha sido ampliamente reconocida. Han sabido incorporar la tecnología y apostar por inversiones sostenibles, igual que en su momento financiaron gobiernos e infraestructuras que definieron el destino de países enteros. Hoy en día, sus iniciativas filantrópicas, al igual que sus inversiones, reflejan una visión orientada al futuro y una conciencia clara de su papel social. La longevidad de los Rothschild radica, en última instancia, en un equilibrio sutil entre tradición e innovación, entre obtener beneficios y mantener la discreción. Aunque sus raíces se hunden en una era dominada por guerras y monarquías, han sabido reinventarse en un mundo de corporaciones globales, avances tecnológicos y visibilidad inmediata. Al perseguir oportunidades audaces sin abandonar su ética de moderación y diversificación sensata, han logrado no solo mantener una trayectoria de éxito financiero, sino también consolidar una forma de prestigio silencioso que sigue generando respeto en los ámbitos empresarial, cultural y filantrópico.